Hermano, podemos escribir miles y miles y miles de libros de vidas que han sido transformadas por el Evangelio de Jesucristo. Por eso Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y yo quiero decirte en esta tarde que todavía el Evangelio es poder de Dios. Todavía. Pablo lo dijo 2000 años atrás, pero todavía el Evangelio es poder de Dios. La solución para cada persona está en el Evangelio. En el Evangelio. No está en el dinero, no está en la fama, no está en la educación. Y todas esas cosas son buenas. Pero ahí no está la solución. La solución está en Cristo. Porque el problema mayor que tiene la humanidad es espiritual. Y nada material de este mundo va a llenar esa necesidad. Solo Cristo. Les voy a pedir si pueden estar de pie. Amén. Y abrir sus Biblias al libro de Romanos. La carta de Pablo a los Romanos, capítulo 1. Capítulo 1, verso 16. Vamos a leer un versículo solamente. Romanos 1, 16, que muchos de ustedes se lo saben de memoria. Amén. Aleluya. Y dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Repito, porque no me avergüenzo. Esa es la frase clave para esta mañana. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En esta mañana quiero darle el tema del mensaje antes de orar. Y me gustaría que usted se lo dijera al que está a su lado. El tema de la mañana es sin vergüenza. Tenga cuidado. No lo diga muy rápido porque entonces coge otra connotación. Sin vergüenza. ¿Ok? No es sin vergüenza. Sin separado, sin vergüenza. Usted sabe que sin quiere decir que no hay. ¿Ok? Sin pena, sin tristeza, sin paz, sin vergüenza. Eso es lo que queremos hablar en esta mañana. Que no tengamos pena, que no tengamos vergüenza del Evangelio. Que no nos avergoncemos del Evangelio de Jesucristo, porque es poder de Dios. Oremos. Padre, gracias en esta tarde por esta oportunidad que nos concede de poder estar en tu casa. Padre mío, celebrando una victoria extraordinaria de 85 años, Padre mío, de testimonio cristiano evangélico en este lugar. Señor, gracias por los padres, aleluya, de esta iglesia, los que plantaron, los que sufrieron, Padre mío, los que pagaron un precio fuerte, grande, Dios mío, para nosotros hoy estar en este lugar cómodo, precioso, Padre mío, alabando y glorificando tu santo y bendito nombre. Padre, quiero pedirte que tú nos bendiga en esta tarde. Que tu palabra sea, Dios mío, de bendición a nuestras vidas.
Padre mío, permite que lo que digamos sea de edificación, Padre mío. Y permite que tu palabra sea como una semilla que cae sobre buen terreno en el corazón de cada uno de los oyentes. Dios mío, mira aquellos que puedan estar acá, que posiblemente no te están sirviendo, no están en la fe, no han recibido al Señor, no han aceptado al Cristo de la gloria que murió por ellos. Yo te pido que en esta tarde tú les toques y que tú les reveles, Dios mío, aleluya, lo que tú tienes preparado para ellos, y que ellos puedan, Padre mío, tomar hoy la decisión de entregarse a ti, Dios, para disfrutar la vida que tú tienes para cada uno de ellos. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo amado, y a Él doy toda la gloria y la honra por todos los siglos. Amén. Aleluya. Pueden sentarse, por favor. Aleluya. Entonces vamos en esta mañana continuar con el tema sin vergüenza. Bendito sea el Señor. Nuestro texto en esta tarde, como ya saben, es parte de una de las cartas del apóstol Pablo. Esta carta se considera la carta magna de las 13 cartas que se le atribuyen al apóstol Pablo, sin contar el libro de los Hechos. Teólogos como Martín Lutero la consideraron la parte principal del Nuevo Testamento y el evangelio más puro. La carta fue escrita para una iglesia en Roma, una comunidad de judíos y gentiles convertidos, presentando una exposición comprensible de la predicación primitiva y el evangelio. Proporciona las bases para entender temas cruciales como el pecado, la justificación, la redención y la vida en el Espíritu, influyendo profundamente en la teología cristiana. Miremos cómo se presenta el apóstol en la carta. En el capítulo 1 y versículo 1, Pablo dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Es importante que nosotros miremos este versículo y esta realidad que menciona el apóstol Pablo, porque esto es algo que nosotros como cristianos también debemos de imitar. Pablo se considera siervo. Dice Pablo, esta es la introducción de la carta que él está enviando a Roma, y él dice: Pablo, siervo de Jesucristo. Aleluya. Y más tarde dice en el versículo que fue llamado a ser apóstol. Pero él no se presenta como apóstol, él se presenta como siervo. Y yo quiero decirle en esta mañana a la iglesia que está aquí reunida hoy, que nosotros necesitamos ese mismo espíritu que estaba en Pablo. Y que cada uno de nosotros podamos considerarnos siervos de Dios. Aleluya. Y es importante entender lo que eso quiere decir. Si nosotros estudiamos un poco el texto en el original, esa palabra de siervo era una palabra que se usaba para esclavo, para definir al esclavo. Eso es lo que quiere decir en el griego. Pablo, esclavo de Jesucristo. Aleluya. Y nosotros, hermanos, muchas veces tenemos problemas con eso. No lo expresamos, pero con nuestra actitud y con nuestra forma de vivir la vida cristiana demostramos que tenemos problemas con eso. Que nosotros no nos consideramos esclavos del Señor. No nos consideramos siervos del Señor. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando usted no tiene en la mente
la idea de ser siervo del Señor, de ser esclavo de Jesucristo, usted tiende a hacer lo que le da la gana. De vivir como usted quiera, de hacer lo que usted quiera. Y algunos dicen, a mí nadie me puede decir lo que yo tengo que hacer. Yo hago lo que yo quiero, yo soy un ser libre. Y vivimos de esa forma muchas veces. Y el cristiano, yo tengo noticia para usted en esta tarde, el cristiano no puede vivir de esa manera. Ni tampoco puede usar esas frases. Porque cuando usted habla así, lo que usted está diciendo es que usted no le sirve al Señor. Usted se considera cristiano, pero tengo noticia, si ese es el espíritu que está en usted, usted no es cristiano. A usted le falta todavía, usted tiene que venir al altar otra vez. Y poner el yo sobre el altar. Y sacrificarlo. Sacrificarlo. Para que Cristo pueda ser el Señor. Cuando Cristo es el Señor suyo y el Señor mío, entonces estamos dispuestos a hacer lo que Él nos manda hacer. Estamos dispuestos a ir donde Él nos envíe. Aleluya. Estamos dispuestos, hermanos, porque entendemos que Jesús pagó un grande precio para salvarnos y ahora nosotros voluntariamente nos hemos entregado a Él para que Él haga su voluntad en nosotros. Ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo en otro de sus versículos. Ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Aleluya. Y la vida que vivo, la vivo en Él. La vivo en su gracia, la vivo en su voluntad. Entonces la iglesia tiene que llegar a ese punto. ¿Para qué? Para poder hacer lo que Dios le ha enviado a hacer. Nosotros hemos sido, hermanos, comisionados. Nosotros hemos sido enviados a una tarea. En el capítulo 1 de los Hechos encontramos donde dice el verso 8 que nosotros debemos ser testigos de Cristo. Y dice que después que sean llenos del Espíritu Santo, le dijo el Señor, me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Aleluya. Pero nosotros, para hacer esa tarea y para nosotros entender que hemos sido comisionados, tenemos que convertirnos en siervos de Dios, en siervas de Dios, y entender que le pertenecemos a Él, que ya no nos pertenecemos a nosotros. Aleluya. Y déjeme decirle que yo no quiero pertenecerme a mí, yo quiero pertenecerle a Él, porque Él tiene cuidado de mí. Él me cuida, Él me protege, Él tiene buenas cosas para mí, hermanos. Siempre, siempre Dios tiene lo mejor para sus hijos, siempre. Aleluya. Y aún en las pruebas, en las dificultades, en los momentos duros, hermano, Él está con nosotros. Y Él nos da la fuerza para poder vencer y para poder seguir adelante. Aleluya. Entonces Pablo nos dice que no se avergüenza del evangelio. Y nosotros tampoco debemos de avergonzarnos. La palabra avergonzado es un adjetivo, dice el diccionario, que describe el sentimiento o estado de una persona que padece o sufre vergüenza. Una persona avergonzada padece o sufre vergüenza. Es decir, la sensación de confusión, desconcierto y humillación frente a una situación embarazosa.
Se refiere a la experiencia personal de la vergüenza. Y Pablo dice, yo no me avergüenzo. Aleluya. Pero él dice, ¿de qué no se avergüenza? Pablo no solamente dijo, no me avergüenzo, y lo dejó ahí. No, no, no. Porque hay cosas de las cuales nos debemos avergonzar. Hay cosas de las cuales nos debemos avergonzar. Pero hay otras que no. Y hoy, hermanos, hay muchos cristianos que se avergüenzan del evangelio, que están encubiertos de undercover Christians. Nadie sabe que son cristianos. No quieren decirle a nadie. Aleluya. No quieren que nadie en el trabajo sepan que ellos le sirven a Jesús. ¿Por qué? Se avergüenzan de ser cristianos. Se avergüenzan de ser evangélicos. Llámele como usted quiera. Llámele, porque hay gente que dice, no, yo no soy cristiano por esto y esto y esto. Y yo no soy evangélico. Y esos títulos como que no les agradan. Está bien. Pero una cosa sí yo sé, que somos seguidores de Cristo, ¿sí o no? Si tú no quieres los demás títulos, me parece a mí que por lo menos seguidor de Cristo tú tienes que decir que eres. Aleluya. Y no puede estar escondiéndolo, y no puede estar ocultándolo, y no puede estar negándolo. Nosotros los verdaderos cristianos, hermanos, tenemos que tener, aleluya, un sentir de no tener vergüenza del evangelio, de no tener pena por ser evangélicos, sino sentirnos orgullosos. Orgullosos. Un orgullo santo, si es que existe tal cosa. Un orgullo santo, que podamos decir, hermano, amén, con la cabeza en alto, yo soy seguidor de Cristo. Yo amo a Cristo. ¿Cuántos pueden decir, yo amo a Cristo? Aleluya. Mire lo que dice Jesús en Mateo capítulo 8, verso 38. Marcos 8, 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Tú te avergüenzas ahora, Él se avergonzará en aquel día. Y te dirá, no te conozco. Como aquel que habla, del que habla el Señor en Mateo 7, 21. Dice que en aquel día el Señor le dirá, apártate de mí, porque nunca te he conocido. Y le contesta el que supuestamente le servía y le dice, pero ¿cómo que no me conoces? Si en tu nombre yo eché fuera demonios. Mire, hermano, una persona que echa fuera demonios y el Señor le dice, no te conozco. Hermano, eso me pone a temblar. Y en tu nombre profeticé. Imagínate tú, yo nunca he hecho eso. Si él profetizó y no califica, imagínate yo. Sin vergüenza hacia el evangelio, hermano. Necesitamos ser gente que no nos avergoncemos de Jesucristo. Que no nos avergoncemos. Pablo también le dice a Timoteo en la segunda carta que le escribió, capítulo 2, verso 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de a qué avergonzarse. Tenemos que esforzarnos, tenemos que, hermano, hacer todo lo posible de vivir de tal manera que no nos avergoncemos del evangelio.
Aleluya, sino que nosotros podamos adorar al Señor con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestra conducta. Aleluya. Y que siempre que tengamos la oportunidad podamos mencionarlo, podamos anunciarlo, podamos hablar de Él, porque nos sentimos orgullosos. A veces yo me tengo que aguantar un poco porque yo siento mucho orgullo por mis hijos. Y entonces yo estoy visitando las iglesias ahora, estoy de iglesia en iglesia. Los otros días le pedí perdón al pastor mío, porque le dije, oye, desde que yo soy obispo administrativo, solamente he ido 3 veces a la iglesia mía. Porque la tarea mía, el trabajo mío, la responsabilidad mía es visitar las iglesias de la región noreste hispana, los 3 estados, Nueva York, New Jersey, Pennsylvania. Y en esos 3 estados tenemos 120 congregaciones. Y si yo visito una cada domingo, me coge 2 años. Entonces a veces estoy tratando de visitar 2. Aleluya, no más. Con 2 está bien. Otros obispos han visitado hasta 3. Yo lo he hecho 1 vez o 2 veces, pero no, por lo menos 2. Entonces, esa es mi tarea, pero no he podido estar en la iglesia donde yo tengo mi membresía, donde yo diezmo y ofrendo. Aleluya. Escuché un pastor hace 2 semanas en una reunión que tuvimos, que yo no conocía, me lo presentaron y el que me lo presentó también es obispo administrativo de otra región y dice el pastor, este era el mejor miembro que yo tenía, porque nunca venía, pero siempre mandaba sus diezmos. Nunca estaba, así que nunca me dio problema, pero siempre envió los diezmos. Aleluya, esos son miembros buenos que no dan trabajo, pero están apoyando. Pero sí, hermano, yo voy a las iglesias y a veces me tengo que agarrar, como que aguantar, porque me pongo a hablar de mis hijos y me siento orgulloso de ellos y de lo que ellos han logrado y de lo que ellos han hecho y de lo que están haciendo. No me avergüenzo, no me avergüenzo de ellos. Mi esposa hizo un trabajo fenomenal, criando a mis hijos. Aleluya. Cuando yo conocí a mi esposa, no cuando la conocí, pero al tiempo, ¿no? Que nos hicimos novios y entonces la cosa se puso más seria y estábamos ya hablando de matrimonio. Y yo le dije, necesitamos hacer un pacto, amén, tú y yo. Y el pacto es que tú tienes que prometerme que nunca vas a trabajar fuera de la casa. Tú no vas a trabajar secularmente. Y vamos a vivir con un salario. Y ella estaba estudiando para ser enfermera. Y entonces ella dijo, bueno, si eso es lo que tú quieres, yo lo hago. Y alabo al Señor, hermano, porque siempre estuvo con los hijos. Mientras yo estaba viajando por el mundo, predicando y haciendo trabajo misionero, he hecho más de 300 viajes misioneros a casi 50 países del mundo. Pero mientras yo estaba haciendo la obra, mi esposa estaba criando los hijos. Amén. Día y noche. Día y noche. Mis hijos nunca durmieron fuera de mi casa. Mis hijos nunca durmieron en casa de mis padres, en ningún lado. Nunca. Y ahora mi hijo me está haciendo lo mismo a mí. No me deja a los nietos por nada. Ahora yo estoy sembrando lo que coseché. Le digo, déjamelos aquí una noche. Me dice, no. They're coming home. Y es lo que aprendieron. Pero, hermano, me siento orgulloso. Entonces, ¿cuánto más orgulloso me voy a sentir del que murió por mí?
sin haber tenido pecado, se echó encima el pecado mío. Y murió como malhechor, como un ladrón murió, hermano. Entre dos ladrones y él en el centro. Murió como un pecador, sin haber tenido pecado, sin nunca haber pecado. Hermano, usted se puede imaginar cuando a usted lo acusan de algo que no ha hecho. Usted le da furia. Usted se enoja. No lo hice. No me diga que yo hice eso. Y usted se pone furioso. Él nunca hizo nada malo. Y lo crucificaron como un malhechor, como un pecador cualquiera, siendo el Hijo de Dios. Aleluya. Por mí. Por mí. Entonces, ¿cómo me voy a avergonzar? Ahora, ¿cómo me voy a avergonzar de Él? Y no voy a hablar de Él. Y no voy a contarle de... Mire, los otros días, como le dije, yo estaba en un negocio y me puse a hablar de mi familia. Y la señora comenzó a llorar y me dice, wow, pero qué testimonio. No usó la palabra testimonio, usó la palabra historia. What a story. Oh, I'm so proud of you. Y esto y lo otro. Y entonces ahí le metí a Cristo al final. Porque hay que meterle a Cristo, hermano. Porque hemos sido llamados a llevar el evangelio a toda criatura. Y dice la Biblia que el que creyere será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Cuando la persona no cree, se condena a sí mismo. No es que el Señor los condene. El Señor le ofrece vida y vida eterna. Pero cuando rechazan, ellos mismos se condenan. Y por eso, hermano, en esta noche o en esta tarde, quiero pedirle a todos ustedes, a la iglesia, que oremos por los pecadores. Oremos por la gente que no conoce a Cristo. La oración es poderosa, hermano. La oración derrite el corazón de piedra. La oración, hermano, abre puertas que parece que no se pueden abrir. Pero usted orando, como decía el cántico que cantaron aquí, si nosotros entramos a la presencia del Señor, hermano, vamos a ver la gloria del Señor. Vamos a ver la mano de Dios obrando. Si nosotros, la iglesia, oramos fervientemente de corazón, veremos las almas convirtiéndose. Veremos los pecadores entrar por la iglesia solos. Solos, hermano. Aleluya. Porque la iglesia está orando. ¿Se acuerdan cuando Pedro estaba preso? La iglesia estaba orando. Y dice que de momento hubo un terremoto en la cárcel, no en la ciudad, en la cárcel. Aleluya. Y se cayeron las cadenas que tenían a Pedro preso, agarrado. Se cayeron. ¿Y qué más pasó? Se abrieron las puertas de la cárcel. Y un ángel le dijo a Pedro: levántate, vamos, salte, vámonos. Aleluya, aleluya. Aleluya. Y dice que llegó a la casa de los hermanos donde estaba la congregación. ¿Y qué hacían? Orando. Orando. Y mientras ellos oraban, Dios hacía el milagro. Y así va a pasar si nosotros oramos, hermano, por nuestra comunidad. Aleluya, por este barrio que necesita tanto de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Esta es una ciudad, hermano, que necesita mucha oración. La ciudad donde ustedes viven es un lugar, hermano, que necesita de Dios, necesita de Cristo. Aunque no quieran reconocerlo, tenemos prueba de miles, de millones de personas que han sido transformadas por el poder de Cristo. Transformada totalmente, hermano.
asesinos, adictos a droga, alcohólicos, de todo, ladrones, empresarios ricos que creían que tenían el mundo bajo su control. Pero de momento llegó algo, una desgracia, y tuvieron que buscar del Señor, y el Señor los ha salvado y los ha transformado. Hermano, podemos escribir miles y miles y miles de libros de vidas que han sido transformadas por el Evangelio de Jesucristo. Por eso Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y yo quiero decirte en esta tarde que todavía el Evangelio es poder de Dios. Todavía. Pablo lo dijo 2000 años atrás, pero todavía el Evangelio es poder de Dios. La solución para cada persona está en el Evangelio. En el Evangelio. No está en el dinero, no está en la fama, no está en la educación. Y todas esas cosas son buenas. Pero ahí no está la solución. La solución está en Cristo. Porque el problema mayor que tiene la humanidad es espiritual. Y nada material de este mundo va a llenar esa necesidad. Solo Cristo. Aleluya. Y por eso nosotros tenemos que, hermanos, no tener vergüenza. Sin vergüenza. Tenemos que ser sin vergüenza. En lo que se refiere al Evangelio. Y no tener pena de hablar de Cristo. Y no tener pena de invitar gente a la iglesia. Y no tener pena de decirle a la gente que el Señor les ama. Y que Cristo murió por ellos. Y que si están enfermos vamos a orar por ellos. Porque el Señor tiene poder para sanar. Él todavía está sanando. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces, hermanos, quiero invitarles a orar más. Quiero invitarles a salir más, a evangelizar, a predicar, a compartir la palabra. No tenga temor. En una ocasión Dios le dijo a Pablo deje ver por aquí está en en el libro de los Hechos 18. Dios le dice a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Me parece que estaba hablando de Manhattan. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y dice que se quedó allí 1 año y 6 meses. 1 año y 6 meses se quedó Pablo allí predicando. Aleluya. Pablo siempre estaba viajando, estableciendo iglesias. Él se movía rápido. Pero allí se quedó 1 año y medio. Porque el Señor le dijo: tengo mucho pueblo. Y yo quiero decirle, hermano, que el Señor tiene mucho pueblo en este barrio. Pero necesitan que alguien le cuente de Cristo. Necesitan que alguien que no se avergüenza de Cristo le cuente lo que el Señor hizo por ellos. Necesita que alguien le invite a venir a escuchar el Evangelio. No tenga pena. Comparta su fe. En estos tiempos, comparta su fe. Muchos te van a decir que no. Está bien. No te preocupes. Usted sigue hablando. Usted siga compartiendo. Porque van a haber unos que te van a escuchar. Van a haber unos que van a decir: ora por mí. Necesito a Cristo. Y usted debe tener la capacidad y el conocimiento para ayudarlos a ellos a hacer la oración del pecador y que se conviertan a Cristo. Ahí donde están, en el almacén, en la tienda, en el mall. Por favor, hermano, tengan sabiduría. Usen la sabiduría.
No se ponga a dar gritos y a reprender el diablo dando gritos en el mall, porque posiblemente lo arresten o le llamen a un psiquiatra. No, hermano, así como usted le está hablando a la persona, ore por ella. No cierre los ojos, que quizás te lleva la cartera. No cierre los ojos. Sí, hay pecadores que son terribles. Ellos mismos te dicen, cierra los ojos para que ores por mí. Sí, porque ya la gente no tiene temor de Dios. No cierre los ojos, no hay que cerrar los ojos para orar. Yo no sé quién se inventó eso, pero hay gente que creen que si no se cierra los ojos no se puede orar. Eso no es verdad. Yo oro más con los ojos abiertos que con los ojos cerrados. Porque yo oro mucho en el carro. Yo oro mucho en el carro porque estoy viajando mucho. Pero si cierro los ojos, imagínese, hermano. Y se acabó el obispo también. Sí, pero todavía no es tiempo. Hay trabajo que hacer. Pero mire, hermano, usted ore en voz baja, mirándole a la persona y como que están hablando. Ore por ellos y dígale, repita conmigo esta oración. Y usted puede confiar de que el Espíritu Santo es capaz de hacer lo que tiene que hacer en ese lugar por medio de esa oración en voz baja, que lo mismo que hace aquí en este altar. Lo mismo. Él es el mismo allá y acá. Entonces, prediquemos, contemos, hablemos y no tengamos pena, no tengamos vergüenza del Evangelio. Del Evangelio, porque es poder de Dios y es lo que necesita el mundo y la gente que está alrededor nuestro. Es lo que hace falta. Vamos a estar de pie, por favor. Quiero orar por ustedes para que Dios nos ayude a ser sinvergüenza. Que no tengamos pena de compartir la fe.